Bien, vamos con el otro tema que es lo de Adonet. Dice, Adonet es un conjunto de clases que exponen los servicios de acceso a datos. Sí, es Access Data Object, una cosa así. Se separa el acceso a datos de la manipulación de datos y crea componentes discretos que se pueden utilizar en forma separada o en forma conjunta. Va a quedar más claro cuando veamos qué son esos objetos. Dice, incluye proveedores de datos de .NET Framework para conectarse a una base de datos, ejecutar comandos y recuperar resultados. Eso es lo que ustedes van a utilizar más. Conexión a la base de datos, ejecutar un comando y devolver resultados. Y eso varía entre proveedores, principalmente los primeros dos, que es conectarse a la base de datos, ejecutar comandos. ¿Sí? Ya van a ver que es parecidísimo, si es que no igual, a cómo lo venían haciendo, por ejemplo, en Java, ¿sí? Que declaraban un connection, ponían en el string de conexión, se conectaban y después hacían un comando que era la consulta que querían hacer sobre esa base de datos. Bueno, acá es básicamente lo mismo, nada, nada más que sabor .NET. Bien, pero tengan presente que varía por proveedor. Entonces yo voy a tener objetos para MySQL, voy a tener otros objetos distintos para SQL, otros objetos distintos para Postgre, otros para, no sé, para Oracle y así siguiendo, para SQLite, bueno, etcétera. Pero, ¿qué tienen en común? Lo que vimos también ayer, que heredan de los mismos componentes base. Entonces, es todo igual, casi solo tienen que cambiar el tipo de concreto con el que trabajan, pero los tipos bases son los mismos. Entonces, si bien son distintos, comparten la misma raíz. ¿Ven? Ahí está el tema de... Y de hecho, las clases bases son abstractas porque no tienen implementación, porque no se conectan a ninguna base de datos, ni ejecutan ningún comando. Solamente dan la forma de cómo tienen que ser aquellos que los hereden. Bien, eso para redondear también un poco que hablábamos ayer de herencia. Dice, las clases de Adonet se encuentran en System Data DLL, eso está dentro de la biblioteca de datos del framework, y se integran muy bien con las clases de XML. Nosotros no lo vamos a trabajar con la parte de XML, pero se puede, ¿sí? En la época que esto salió, estaba muy en boga hacer todo con XML, entonces por eso era también como la parte de promoción, se conecta muy bien con el XML. Bien. Bueno, entonces acá están estas dos partes que estábamos hablando, ¿eh? Yo tengo objetos comunes para representar los datos de la base de datos. Por ejemplo, tengo un dataset, es un conjunto de datos, sería el equivalente de la base de datos. Después tengo un data table collection, que es un armado de tablas. Tengo data tables, que serían los equivalentes de tablas. Después esas tablas tienen data row collection, columnas, bueno, constraint, que son las restricciones, y relaciones entre esas tablas. Todo eso además se puede hacer vía XML. Nosotros no vamos a utilizar la parte derecha, que son los objetos comunes, solo vamos a trabajar con la parte izquierda, que son las partes del proveedor, y principalmente los demás a la izquierda, no los de el segmento derecho de la parte izquierda, ahora los mencionamos. Y después vamos a devolver, ok, después vamos a devolver listas o objetos directamente, dependiendo de lo que necesitemos devolver en cada una de las consultas que hagamos a la base de datos. Pero bueno, lo principal que van a usar es justamente el connection, el command y finalmente el data reader para leer esos resultados. El data reader sí no hay en principio uno específico por proveedor, pero viene todo en el mismo paquete. Ahora cuando veamos el código va a quedar más claro, pero sí tengan en cuenta que esos varían. Entonces, si yo trabajo mi aplicación en MySQL, voy a tener un conjunto de clases de las que voy a instanciar objetos. Pero si trabajo en otro motor,
no es que va a cambiar todo, pero sí va a cambiar la implementación, ¿no? Entonces, en vez de tener un MySQL Connection, voy a tener un SQL Connection, o un Postgres Connection, o un Oracle Connection, etcétera. Lo mismo con el command. También, cuando veamos el código, va a quedar más claro. Y esos son los que acceden a la base de datos. Y no vamos a devolver las representaciones tal cuales de las tablas y eso, sino que lo vamos a trabajar orientado a objetos, entonces vamos a devolver u objetos individuales o listas de objetos. Bueno, esto es lo mismo que vimos del lado derecho. Ven, por ejemplo, este es un alta. ¿Qué es un alta? Una inserción. ¿Sí? Entonces dice, alta pide, por ejemplo, el alta de propietario, este lo tienen, bueno, ahora está un poco cambiado, pues lo hemos ido modificando. La foto está sacada pero para ver los ejemplos de los objetos sirve. Entonces dice Adonet, ¿es posible sacar datos de una consulta? Sí, tranquilamente, sí, sí se puede. Justamente lo que podés hacer es trabajarlo en forma así tipo data table, y todo lo que está acá a la derecha tiene la posibilidad de convertirlo en XML. Pero está más pensado para un modelo viejo donde, no sé, suponete que tu aplicación de escritorio trabaja en un XML o de alguna manera, además de la base de datos, podrías hacerlo. Hoy el XML casi no se usa ni para hacer una devolución de archivos de datos del servidor. Sería preferible devolverlo tipo JSON. Entonces, para devolver un JSON, harías lo que estamos viendo acá, que es devolver o una entidad sola, o después este otro que devuelve una lista. Ahí vemos los dos detenidamente. Y después el controlador dice, te devuelve un JSON de esto. E incluso podría el servidor devolver estas cosas que ya las va a haber pedido al modelo en formato XML si quisiera. ¿Ah? Pero de nuevo, el XML cayó en desuso sobre el JSON porque las etiquetas ocupan el doble que las etiquetas de un JSON, ¿no? Piensen que el XML es parecido justamente como un lenguaje de marcas al HTML. Entonces tiene apertura y cierre. Entonces, para cada atributo tiene que escribir dos veces el nombre. Cambio en los JSON, ¿cuántas veces escribe? Uno solo. El nombre del atributo, dos puntos el valor. Listo, se acabó. No cierra de nuevo con el nombre. Entonces, el JSON es mejor en ese sentido que el XML. Bien, volvamos al ejemplo del alta entonces. Supongamos, este código lo tienen en el alta y varias consultas de lo que es propietarios está en el repositorio que les pasé. ¿Qué pediría el alta? Bueno, el propietario, el inquilino, el contrato que quiero dar de alta, etcétera. Y después, ¿qué dice? Using, dice SQL Connection. Ahí está lo que yo les digo, ¿ven? Dice SQL Connection, porque en este ejemplo estaba conectándose contra una base de datos SQL. Pero ustedes, y yo ya también ahí tengo ahí cambiados algunos, lo hacen contra un MySQL Connection y ya está. Lo único que tienen que hacer es instalar la DLL para conectarse a MySQL. Y si alguien quisiera hacerlo con otro motor de base de datos, también lo puede hacer. ¿Está claro? Me imagino que con MySQL les va a ser más fácil porque ya tienen instalado el SAMP que viene con el MySQL o el MariaDB, que para el caso es lo mismo. Este, mm, y les va a ser más práctico hacerlo así. Pero podrían hacerlo con la base de datos que ustedes quieran, ¿sí? Dice SQL connection, o sea, la variable, igual a new SQL connection string. ¿Se acuerdan esa parte en más o menos de una forma o de otra cuando lo hicieron en Java? ¿Es parecido? Sí, me acuerdo que en Java hacíamos un new connection de un objeto conexión y después hacíamos el create connection y de ahí llamábamos a la query. Bueno, Connection punto tanto. claro, y al connection le pedías el comando. Bueno, acá es parecido, que es el siguiente use. ¿Qué es using? No lo vimos en la parte de la sintaxis. Using lo van a ver, estoy tratando de acordar, creo que son tres usos, pero principalmente lo van a ver en dos.
Una es arriba de todos los códigos que dice using tal cosa, que sería el equivalente del import de Java. ¿Está claro? Cuando está fuera de el código, de un bloque de código, using es el equivalente del import en Java. Entonces es para usar otros paquetes, otras librerías de clase en .NET que ustedes están referenciando. Entonces los pueden utilizar. Eso es un uso. El otro uso, que lo van a ver así como acá, que es dentro de los bloques de código, el otro estaba por fuera, dice using y entre paréntesis van a ver una o dos declaraciones. Puede tener más separadas por comas, pero no van a, generalmente van a ser una y como mucho habrán dos en el mismo using. ¿Qué tiene eso de ventajoso? Digo, ¿por qué lo hace así? ¿No se podía declarar la conexión como una variable común y hacerlo? Sí, sí se puede, tranquilamente. Pero lo que tiene de particular el using, que incluso si verán, tiene llaves, abre y cierra, dice, en ese bloque va a vivir la variable. ¿Está bien? Hasta ahí también, nada nuevo. Yo los bloques de código los puedo hacer donde quiera. Ni siquiera tengo que poner if o while o lo que sea. Ustedes pueden abrir bloques de código las veces que le dé la gana. Nadie generalmente los usa porque, nada, están haciendo una extensión del código que en general no ganan nada. Pero se puede. Entonces, hasta ahí no hay ningún uso extra, ninguna ventaja. Pero lo que tiene de bueno es que cuando termine el bloque, llama al dispose. ¿Está bien? Dispose se llama automáticamente en el objeto que fue declarado en el using. Y eso que hace que se liberen los recursos. ¿Se acuerdan que hablamos un poco también del garbage collector, ese el que hace la administración de la memoria? Bueno, tiene que ver con eso. Y lo otro que tiene que ver no tanto con la administración de la memoria, sino con la disposición final del objeto. O sea, se encarga de cerrar todo bien. De nuevo, internamente, una cosa que también no la mencionamos el día que hablamos de herencia, todas las clases heredan directa o indirectamente de object, igual que en Java. Entonces, todas las clases, todos los objetos, tienen implementados 3, 4 métodos. Uno es toString, otro es obtener hash, y el otro es dispose. Y getType es el cuarto. GetType y dispose. Entonces, dispose, ¿qué hace? Internamente hace una disposición del recurso. Entonces, en el caso de las conexiones, por ejemplo, se encarga de cerrarla. Si bien yo también puedo llamar a cerrarla y todo eso, con esto me aseguro de que se hace toda la limpieza necesaria. Toda la que considere el que armó la clase, ¿no? Dice, mira, el SQL Connection cuando haga dispose tiene que hacer todo esto. Bueno, termina el using, se llama el dispose. Entonces es una buena práctica esos objetos que hay que hacerles el dispose, utilizarlos en un using. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que van a tener dos using, uno para el connection y después otro adentro para el command. Otra cosa, sí, lo de la herencia, que eso sí lo habíamos visto ayer, dice home controller, dos puntos controller. Sí, bueno, ahí está, de esas, me van a decir que es una pavada, pero ahí está, de esas pequeñas mejoras, ese .NET se copió o C# está copiado de Java, sí, pero en vez de hacer que la herencia sea con una palabra, lo hicieron con un dos puntos. ¿Está? Todo el mundo lo entiende igual y se ahorran un montón de caracteres. Una pavada, ¿está bien? Pero está mejor implementado, ¿no? Lo mismo para las interfaces, van poniendo todas las interfaces que quieren después de la clase base y también las implementan. No hace falta la palabra implements como en Java. Bueno, está claro entonces lo del using. Es una buena práctica a utilizar, ¿sí? Crea la conexión, después arma un SQL, ahí ven, está armado con saltos de línea con el más. En el código que ustedes tienen ya está hecho con un solo string, con el salto de línea adentro, porque qué tiene de bueno hacerlo en un solo string literal con los saltos de línea? Que no se le pegan las palabras, porque si ustedes ven acá, donde dice clave, cierre paréntesis, hay un espacio. Si yo acá no ponía el espacio, bueno, justo ahí en ese caso quizás no pasa nada porque se le pega una palabra clave, pero en algunos otros casos puede pasar que se les pegan las palabras después y falla el SQL.
En cambio, si ustedes hacen un string literal, que no es el caso de este, porque está usando el signo pesos y no el arroba, van poniendo enter y siguen escribiendo el SQL. ¿Está? ¿Qué más? Dice, bueno, insert into, bueno, esto ya es SQL, ya lo vieron en base de datos. Los valores, fíjense que tienen arrobas, los nombres de las columnas, porque los utiliza como parámetros. No vamos a escribir los valores directamente acá, porque si no, soy propenso a que me hagan inyección de SQL. ¿Han escuchado el término inyección de SQL? Sí, sí, sí. Bien, inyección de SQL es si yo dejo ahí que la persona, perdón, no es que dejo que la persona lo haga. Lo que pasa es que yo acá, en vez de poner arroba nombre, le concateno el nombre que quiero insertar. Por ejemplo, pusiera más p.nombre, más y el resto del string. Una persona que piense que eso puede estar ocurriendo en el servidor, agarra donde va el nombre del propietario, primero cierra paréntesis, punto y coma, drop database, punto y coma, y manda eso. Cuando ustedes mandan a ejecutar el SQL armado dinámicamente con concatenaciones, pumba, les reventó la base de datos. ¿Está bien? Eso es un ataque conocido, es súper conocido, entonces también es súper fácil evitarlo en todos los frameworks, en todas las tecnologías. Tienen alguna forma sencilla de decirle, hace que no me inyecten SQL. Entonces, por ejemplo, acá una es esta, usar parámetros y después añadir el valor del parámetro. Y adentro se sanitiza. Entonces, se hace que si tenía todo eso vaya escapeado, entonces no pueda hacer daño. ¿Está claro? Pero bueno, hay que tener cuidado con eso. Es un ataque sencillo, ¿está bien? Un Y sencillo. tipazo. ¿Cómo? Un tipazo que haces. Claro. Bien, y después del insert, de nuevo, esto es de SQL, pero en MySQL es parecido. Ya lo habrán usado seguramente. Como es insert, ven que no pide la ID, tiene una ID autoincremental. Entonces digo, ¿cómo sé después qué ID tengo? Bueno, en SQL la forma de recuperarlo era con Scope Identity. Hay varias formas. Esa es una. Y devuelve el valor. ¿Está bien? Entonces, en los insertar van a hacer estas dos consultas juntas. El insertar y el select del valor. Si no lo hacen, ¿no va a andar la aplicación? Sí, sí va a andar, pero no van a tener el ID de la entidad que insertaron. ¿Está bien? O lo tendrán que averiguar de otra forma. Digo, esta es una forma de recuperarlo rápidamente. En MySQL, ¿cómo es? ¿Se acuerdan? Está en el código igual, pero Las insert ID. perfecto. ¿Está? Entonces ahí en vez de dice, de hecho en el otro, en el que ustedes van a tener, está comentado uno y otro, así que lo tienen a mano. Úsenlo, ¿sí? Bien, entonces esa es la consulta SQL. Y después el comando, dice. SQL command, new SQL command. De nuevo, si están usando otro motor, en vez de SQL dirá MySQL, Postgre, Oracle, etc. Y le pasa por parámetro lo que quiere ejecutar, o sea, el SQL, y la conexión sobre la que ese comando se va a ejecutar, ¿no? Entonces, parecido a lo que decíamos antes, que yo a la conexión le pedía el command. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Lo paso por parámetro en el command. Y después tengo, dice, command type es el tipo texto. ¿Por qué? Dice, lo aclara. Podría ser del tipo procedimiento almacenado. Por defecto es el tipo texto, entonces no hace falta hacer esa línea. Yo la dejo ahí para que sepan que se puede cambiar. Pero por defecto el command type es texto. Y después va añadiendo los parámetros. ¿Ven? Command.parameters devuelve la colección de parámetros. Add with value, dice, agrega con valor ya directamente, pues si no tendrían que hacer un new parameter, setearle el nombre, el tipo, el valor y después agregarlo a la colección. ¿Pueden hacerlo de esa forma? También, pero bueno, como eso se hace todo el tiempo, directamente agregaron un método que se llama agregar con valor y hace todo por dentro.
Entonces le pasan el nombre, perdón, del parámetro y el valor, ¿no? Nombre, nombre, apellido, apellido, DNI, DNI, teléfono, teléfono, email, email, clave, clave. ¿Sí? ¿Tengo armado el comando con los parámetros? Bien, abro la conexión, ejecuto la consulta, cierro la conexión, devuelvo el resultado. Eso sería lo que van a hacer siempre, en casi todos los casos. Acá dice command.executeScalar. Este sí es un tipo de ejecución que no está en Java. Ejecutar escalar, ¿qué hace? Si justo lo que ustedes van a devolver es una celda, o sea, es una fila por una columna, una celda, executeScalar les devuelve directamente como valor, no como tabla, no como un lector para leer los resultados. Dice, ¿tenés un solo resultado? Bueno, hay muchas consultas así. Y acá lo pueden simplificar con eso. ¿Por qué dice que va a devolver un solo valor? Porque si bien hace el insert, que no devolvería nada, después hace el select scope identity. Entonces, en la segunda consulta, vos vas a ejecutar las dos cosas, lo que hace es devolverles el ID. Entonces, lo devuelve acá, lo convierten. Acá también, de paso, vemos, dice, convert es una clase, ¿sí? Es una clase estática, o sea, todos sus miembros son estáticos, que tiene métodos para convertir valores. Entonces, por ejemplo, uno es esto, convert to int 32 y le paso. No es lo mismo usar convert que castear, porque convert trata de convertirlo. En cambio, castear dice, che, eso es de otro tipo, te lo casteo. No, no es el mismo concepto. A veces puede dar el mismo resultado, pero no siempre. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, por ejemplo, si lo que estoy tratando de convertir es un string, pero que adentro es un número, si uso cast, no va a andar, porque un string no es un entero. En cambio, convert sí, porque lo que va a hacer es como parsear el número y devolvérmelo, que es el caso que estamos usando nosotros ahí. Entonces, no importa lo que esté devolviendo ahí, yo lo voy a convertir. Quizás con cast anda igual en ese caso, porque podría no devolver un string, podría devolver un objeto o algo por el estilo, pero la representación del entero que es el ID. Pero bueno, con convert me ahorro todos esos casos y le digo convertímelo y me devolvería el ID del propietario que acabo de insertar. Entonces, como está acá en res, después lo inserta en el mismo P. ¿Sí? El P es pasado por parámetro. Yo acá estoy modificando el P. Cuando salga el P de este método, ¿va a tener seteado el ID? ¿Sí o no? Esto lo charlamos ayer. Yo paso el parámetro. Acá lo modifico. Está dentro del método. Sale del método. ¿Va a quedar modificado, sí o no? Sí. Sí, porque lo está pasando por referencia. Claro. Propietario es una clase, entonces se está pasando por referencia, entonces todos los cambios que le haga acá adentro, afuera los voy a seguir teniendo. Entonces, ese también. Bueno, ¿sí? Esto es el alta. Veamos el ejemplo rápido de una consulta cualquiera. Este es el obtener todos, pero serviría para obtener, no sé, por nombre. Sí, todo esto es C#. Si se pregunta, ¿esto es C#? Sí, es C#. Bueno, cualquier consulta, ¿sí? Cualquier consulta, y después tienen más ejemplos en el código. Básicamente es lo mismo, ven, hace una conexión, hace el SQL, hace el command. Si hubiera parámetros los agrega, podría ser una query que filtra por parámetro, entonces necesita parámetros. Y acá va a venir la diferencia. Abre la conexión y en vez de ejecutar, bueno, podría ser una consulta que devuelva un solo dato, entonces podría hacerlo con executeScalar, pero en este caso, como va a devolver una lista, una tabla, entonces hace executeReader. ExecuteReader devuelve este data reader que habíamos hablado acá. ¿Está bien? Entonces dice, ¿por qué si acá devuelve un objeto con un tipo, acá dice var? Este var, ojo, no es el var que habíamos visto en JavaScript. ¿Se acuerdan del var del otro? Era para declarar variables en general. Bueno, acá var no es que la variable no tiene tipo, sino que se infiere por la asignación. Entonces, var en esa línea puntual equivale a data reader.
¿sí? Después en el código lo volvemos a ver, pero de nuevo, solo en esa línea, poner var o data reader es lo mismo. ¿Está claro? ¿Cómo sabe? Por lo que se le asigna a la derecha, ¿tá? Por la inicialización. Si uso var, la variable tiene que estar inicializada, que es el caso ese. Está declarada e inicializada. ¿Tá? Cuando veamos el código lo volvemos a reforzar, pero eso también vino a solucionar un montón de veces que ustedes tenían que poner, no sé, tal cosa X igual a new tal cosa. Entonces, tal cosa tenían que escribirlo 2 veces. Y si, bueno, y si yo hago new de tal cosa, es obvio que la variable va a ser de tal cosa. Entonces, por ejemplo, pueden poner var. Em, la i delante de list es decir, porque es list tal cual, es porque es una interfaz. Y list es la interfaz de las listas. ¿Ven? Entonces, las interfaces no se pueden implementar, no se pueden instanciar, ¿no? Porque claramente son como parecidas, salvando muchas distancias, a una clase abstracta, ¿sí? Eso igual que en Java. Entonces no pueden hacer new de una interfaz. Pero sí pueden declarar una variable. ¿Se acuerdan que decíamos, ¿puedo declarar una variable del tipo de una clase abstracta? Sí. ¿Puedo declarar una variable del tipo de una interfaz? Sí. Lo que no puedes hacerle es new. Pero justamente ahí hace declaración de interfaz, pero new del objeto concreto. ¿Está claro? ¿Se entiende la diferencia? Interfaz para declarar, concreto para instanciar. Entonces, todo eso es válido. Y list es la interfaz que implementan las listas. Lista no es la única que implementa esa interfaz. Hay más. List es la más común. ¿Qué ventaja tiene? Fíjense que el método devuelve la interfaz y no el concreto. ¿Qué ventaja tiene eso? El concreto no se alteraría. Tiene que ver con eso, pero en el futuro no se alteraría. O sea, yo ahora devuelvo una lista. ¿Qué va a recibir el otro? Una lista. ¿Está bien? Pero si lo trabaja como list, lo va a poder trabajar tranquilamente. ¿Sí? De hecho, nosotros lo estamos trabajando acá adentro. Van a ver que dice res.add y res es la variable del tipo lista, que es el tipo base, pero adentro, o sea, el tipo real es lista. ¿Está bien? Esto es polimorfismo, ¿no? O sea, es uno de los principios de la programación orientada a objetos. Bien, y sobre todo para el de afuera, el que llame a este método sabe que devuelve una list. Si yo acá adentro, mañana, en vez de list, pongo otro tipo, pero que sigue implementando la interfaz, todo va a funcionar igual y nadie se va a enterar. ¿Está bien? Entonces puedo cambiar el tipo concreto y para afuera no cambia en nada, porque los de afuera están usando la interfaz y no el tipo concreto. Bien, de paso vamos haciendo esos repasos. Bueno, entonces, en ambos casos, la primera línea, de nuevo, esto ustedes lo pueden hacer de otra forma si quieren. Yo voy preparando acá lo que voy a devolver y ni bien pueda, lo cambio el valor a devolver y lo devuelvo. Entonces, lo mismo acá, digo, mira, por defecto, fíjense cómo acá el alta, bueno, acá devolvería el ID de inserción, pero podrían devolver el mismo propietario, si quieren, lo que ustedes quieran. Entonces, si no logra hacerlo, devolvería un -1. En el caso de la lista, dice, si no logra hacerlo o finalmente no hay ningún propietario o si fuera con filtro y ningún propietario cumple el filtro, el resultado por defecto es una lista vacía, no null. No es lo mismo, ojo con eso. También es una decisión. Ustedes podrían tener una arquitectura donde dice, bueno, si no encuentra nada, en vez de devolver una lista vacía, devuelve nulo. Pero es más complicado porque el otro tendría que preguntar que no sea nulo. Si yo siempre devuelvo una lista que esté vacía, que tenga un elemento, que tenga 10, el otro lo va a usar de la misma manera. Pero bueno, esas son más como cuestiones de arquitectura. Bueno,
crea la conexión, hace el SQL, arma el comando, abre, ejecuta, hace lo que dijimos del data reader, y acá fíjense cómo lo leemos. Dice, while reader read, el reader es el data reader, es como un puntero al resultado, ¿no? Yo tengo el resultado acá, y de entrada el puntero arranca afuera del resultado. Cada vez que hacen read, ese reader empieza a apuntar a una fila más hasta que se cae del resultado. Pero arranca afuera. Por eso la primera lectura no se saltea un registro, sino que lo que hace es entrar en registro, si existiera alguno. Y por eso se hace con while y no con do while, por ejemplo, al revés. Bien, entonces arranca afuera, entra, si hay registro para leer, devuelve verdadero, entonces pues está en el mientras. Y adentro, ¿qué va a decir? Bueno, para cada fila, o sea, mientras que haya filas, arma un propietario. ¿Está bien? Arma el propietario, lo añade a la lista, y bueno, al final termina y devuelve la lista con todos los propietarios que encontró. Ahí hay una forma de acceder en el reader. Yo en el código ya lo tengo cambiado, también lo van a ver en el repositorio con otra forma, que es accediendo por el nombre de la columna. Lo pueden hacer por números, pero traía muchos problemas, porque después cambian la query, esa que dice 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, son los números que tienen que ver con la posición en la que pedí, en la que yo pedí, no en cómo están en la tabla, en el select. Entonces después modifican la query para cualquier cosa y acá ya no coinciden más los números. Entonces, en general, conviene más usar el accesor por nombre de columna que por el de posición ordinal. Entonces, en el código van a encontrar la otra forma. Bueno, nada, hay más, más documentación, ejemplos de código, ¿sí? Bueno, lo mismo que estábamos viendo acá, ven, acá de nuevo también lo va armando. Documentación de Entity Framework, no la vamos a usar y el proyecto tiene que estar en Adonet, pero bueno, se los dejo también para más adelante. Y el conector de MySQL, este sí lo van a necesitar. Si van ahí se los pasé en el chat. Esto sí después, esto es lo que yo le decía, dependiendo cómo lo agreguen, ven, acá tienen, no está más con el Nugget, directamente hace .NET Add Package. Pero bueno, es lo mismo, ¿sí? Ahí están con los distintos manejadores. Esta es la línea, dice Package Reference. Si ustedes van directamente al proyecto, ahí lo vemos enseguida, y copian esta línea y la pegan, también va a funcionar. Acá, es con, acá están los dos juntos, Nugget e Install Package, dice Nugget tal cosa. Y si no, también, directamente con .NET Add Package. Acá tiene el botón, van, copian, pegan en la consola de comandos y lo ejecutan en el proyecto que tienen. Y esa es la forma, por eso digo que acá no se van a estar acordando tanto de los nombres de cómo se usa, bueno, el manejador de paquetes de .NET o el Nugget, sino que van a venir a buscar el paquete que quieran, se copian el comando y lo ejecutan en la consola de comando. ¿Sí? Bueno. Cortamos y vamos con la práctica.